Te bendecimos, te alabamos, te damos las gracias, Señor, por una oportunidad más, Señor, que tú nos das de encontrarnos, de juntarnos, Señor, de alabar tu nombre, de bendecirte, Señor, de conocer más de ti, Jesús, de poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para decirnos, Señor, porque realmente cada uno de nosotros, Señor, somos informantes de lo que pasa en el cielo, Señor. Así que yo te doy las gracias, Padre, porque tú, Señor, haces llegar hasta nuestro corazón, hasta nuestros oídos, hasta nuestros pensamientos, Señor, las palabras que resuenan en el cielo, Señor, para que nosotros las demos a conocer, Señor, aquí en la tierra, Señor, a cada hombre, a cada mujer, Señor, que se cruzan en nuestro camino, que no por casualidad, sino por causalidad, Señor, originada por ti, Señor, tú los cruzas en nuestro camino para que nosotros podamos ser portadores, Señor, de la buena palabra, Señor, para que podamos ser portadores de buenas noticias, para que podamos presentar, Señor, el Evangelio a toda persona que lo necesite, Señor, así como tú nos dijiste, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, yo te pido que tú seas quitando todo obstáculo, Señor, para que todos los hermanos puedan llegar, Señor, a conectarse en esta noche, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y para que podamos saber, Señor, qué es lo que hay en tu corazón, Jesús. Así que te bendecimos, te exaltamos, engrandecemos y enaltecemos tu nombre, Señor. Y te pedimos que tú derrames, Señor, ahora en este momento, Señor, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, Señor, para que podamos comprender y entender, Señor, tu palabra, sellarla en nuestro corazón, Señor, y ponerla por obra, Señor, transmitiéndola, Señor, también a otros para que lo puedan hacer. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, la charla que quería compartir con ustedes esta noche, le puse un título y ese título es Pregoneros. Pregoneros o anunciadores. ¿Qué es un pregón? Un pregón es una noticia, es una información que el rey o la persona que está en autoridad le quiere dar a su pueblo, ¿sí? Por ejemplo, en la época de la antigüedad era muy común que el rey escribiera, ahí el pregonero, como está en la figura esa que se ve ahí, es alguien que está gritando, que está anunciando algo para que la gente lo escuche. Entonces, el rey escribía una determinada información que quería que el pueblo sepa, o que las personas conozcan, entonces mandaba al que se le llamaba pregonero, o se le llamaba anunciador o informante. Entonces este hombre iba con ese bando, lo desplegaba y empezaba a decir: escuche el pueblo de Salta lo que dice, vamos a decir el gobernador, porque la intendente no aparece mucho, ¿sí? Lo que dice el gobernador de la provincia. Entonces, estos son los recaudos que vamos a tener que tener de ahora en adelante. O se ha creado un nuevo impuesto, o también puede ser un premio o un galardón que pueda haber para alguien, ¿sí? Porque los pregones tenían que ver tanto con buenas noticias como con noticias a veces un poco desalentadoras, pero siempre había alguien que tenía que ir e instruir a la gente sobre lo que el rey había determinado. Y nosotros, amados, como yo decía en la oración al principio, tenemos que estar acostumbrados para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que se habla en el cielo, para escuchar lo que se dice en el cielo de la tierra y de los hombres, para que nosotros lo podamos anunciar a cada persona, para que ellos puedan escuchar y saber qué es lo que el rey, en este caso, el rey de reyes y señor de señores, tiene en su corazón y nos dice a nosotros. Hay una palabra que podemos ver en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solo a Noé,
pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo. Es decir, Noé fue la persona que en aquel tiempo, en aquel momento de la historia, Dios encontró una persona que realmente estaba dispuesta, una persona que caminaba con Dios y una persona que escuchaba la voz de Dios. Entonces es la persona que Dios encontró para anunciarle al mundo lo que Dios estaba por hacer. Y lo que Dios estaba por hacer era enviar un diluvio. ¿Por qué? Porque había llegado la maldad del hombre a ser tan alevosa que todos los pensamientos de ellos eran de continuo para el mal. ¿Cómo hacer maldades? ¿Cómo venir en contra de las personas y hacerles daño por el simple hecho de hacerles daño, sin obtener beneficio? Era tan grande la maldad en esa época que Dios decidió cortar con esa generación y empezar con una generación nueva, dándole una nueva oportunidad al mundo. ¿Sí? Entonces lo puso a Noé y le dijo lo que iba a hacer, que él iba, no solo que iba a llover, sino que iba a caer agua del cielo, porque se abrieron las fuentes de las aguas y cayó toda el agua que había en el cielo, ¿sí? Cayó sobre la tierra durante 40 días y eso produjo una inundación que tapó la tierra. O sea que ninguna persona podía sobrevivir. Y Noé fue separado, fue apartado, fue santificado por Dios. Dios está buscando hombres y mujeres en esta noche para santificarlos. Dios está buscando hombres y mujeres para hacerlos pregoneros de su reino. Y cuando digo santificarlos, me refiero a la palabra kadosh. Y la palabra kadosh significa apartado, separado, privilegiado para cumplir una función. Y Noé cumplió 2 funciones. Una, la de formar el arca, la de hacer el arca. Y otra, la de ser pregonero de justicia y contarle a todas las personas lo que Dios estaba por hacer. No solo Noé con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet y sus 3 esposas, que fueron las 8 personas que subieron luego al arca. No solo construyeron el arca, sino que también llevaron ese mensaje de justicia. Por eso lo llama pregonero de justicia. Y la justicia de Dios es Jesucristo. Entonces nosotros ahora tenemos que predicar a Jesucristo. Tenemos que predicar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesús. Porque solamente a través de Jesús nosotros somos justificados por la fe y llevados ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre 100 y 120 años se calcula que tardó en construirse el arca. O sea que miren si la gente tuvo tiempo para arrepentirse. Miren si la gente tuvo tiempo de ver y escuchar lo que Noé les decía junto con sus hijos. Miren si tuvieron tiempo de ver cómo el arca iba siendo construida y cómo todas las señales se iban produciendo de tal manera que ellos podrían haber advertido que lo que Noé les decía era verdad. Sin embargo, ellos no escucharon. Y como ellos no escucharon, vino la justicia en forma de juicio de Dios, en forma del diluvio. Y solo quedaron Noé, su esposa y sus 3 hijos. El punto que quiero tocar hoy es que Dios busca hombres y mujeres para separarlos, para apartarlos para su servicio. Solamente Noé y sus 3 hijos podían hacer el arca. Y es una palabra hebrea, yahad, que significa nosotros solos. Es decir, Dios marca una separación entre las personas que Él escoge y el resto de las personas. Esa palabra en hebreo, por si después la quieren buscar, se escribe I-A-K-H-A-D, Yahad. Y significa solo nosotros, los que hemos sido escogidos, los que hemos tenido el privilegio de ser separados por Dios, podemos llevar el arca
podemos llevar la noticia, podemos llevar la noticia del Evangelio, la buena nueva del Evangelio a la gente. Solo ellos podían construir el arca. Nadie más podía participar. Entonces, con el tiempo, nosotros vamos a ver que pasados muchos años, ya cuando Israel había sido llevado, o sea, ya ahora no es un pacto con un hombre, es un pacto con un pueblo, ¿sí? Con Israel. Es llevado por Moisés al desierto, y cuando están en el desierto a punto de entrar en la tierra prometida, Dios les dice algo a los hebreos en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 y en el versículo 6, Dios acentúa lo mismo que le había dicho a Noé, ¿sí? Solo que ahora lo hace con todo el pueblo. Y podemos leer en el libro de Deuteronomio 7, en el versículo 6, que dice, porque tú, escuchen bien, ¿no? Hoy está diciendo Maxi y Emilce, Leila, Javier, Galaxy J7, está diciendo, porque tú, y dice tu nombre, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido de entre muchos para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Así como llamó a Noé, ahora llama a Israel. Y así como llamó a Israel, te está llamando en esta noche, te está llamando por tu nombre, te está diciendo, yo te escogí para que de entre todos los que hay, vos me seas un pueblo especial, me seas un pueblo adquirido. Pero para poder entender el versículo 6, tenemos que leer de los versículos 1 al 5. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, de los versículos 1 al 5, y fíjense lo que dice. Fíjense cómo Dios se toma el trabajo de hacerle entender a Israel que es un pueblo que está separado, está apartado para servirlo a Él. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones, mayores y más poderosas que tú, pero Dios no las escogió. O sea que no te mires a ti mismo. No digas, no, pero a mí ¿qué me van a escuchar? Si yo soy el boyero, yo estoy atrás de la vaca. ¿Quién me va a querer escuchar a mí? Es el Señor el que va a generar que vos eches fuera a todas esas ciudades, ¿sí? Naciones mayores y más poderosas que tú. Y el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Escuchen bien, ¿no? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza y no tendrás de ellas misericordia. Y no emparentaréis, es decir, no tomarás parentesco con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Ahora el versículo 4 y 5 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y entonces empezarán a servir a dioses ajenos. Por lo tanto, el furor de Dios se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Después que les dice todo eso, les dice, ¿por qué? Porque ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son mi especial tesoro, ustedes me serán un pueblo santo, separado
en Deuteronomio 7:6, me serán un pueblo santo y separado para servirme a mí. Era una cuestión territorial hasta ese momento, ¿sí? Es decir, ellos tenían que sacarlos de ese territorio y tenían que obtener ese territorio para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenían que conquistar lo que el diablo les había quitado. O sea que toda la tierra de Canaán tenía que ser para Israel. Pero Israel no podía contaminarse con los otros pueblos, sino que tenía que destruirlos completamente y, como quien dice, borrarlos del mapa para estar solamente Israel en ese lugar. Hasta el momento estamos hablando de una cuestión territorial. Pasando el tiempo, más adelante en el tiempo, vemos cómo el Señor otra vez vuelve a manifestar la necesidad de ser un pueblo separado para el servicio a Dios. Y ya nos vamos al libro de Esdras. Y en el libro de Esdras, ahí te voy a pedir, Emilio, que me pongas primero el capítulo 4, del 1 al 3. Esdras 4, del 1 al 3, si ustedes lo tienen en su Biblia, y si ya llegaron hasta ahí, van a ver qué interesante lo que dice. Porque ahora ya, fíjense, ya no está hablando del pueblo de Israel solamente, sino que ya está hablando de un remanente que está volviendo de Babilonia, que Dios está trayendo después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Dios lo está trayendo para que ellos vuelvan a formar el ahora templo de Zorobabel, porque el templo de Salomón había sido destruido. Y yo quiero que ustedes noten algo, ¿no? Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad, o sea, los que estaban volviendo de Babilonia, edificaban el templo al Señor Dios de Israel, a Elohim, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: nosotros, los enemigos, está hablando de los enemigos, nosotros edificaremos juntamente con vosotros, porque así como ustedes, nosotros buscamos a vuestro Dios y a Él le ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Cuando Israel es destruido, no Judá, sino Israel es destruido, el reino del norte, Esarhadón, para que deje de haber una supremacía hebrea, trajeron personas de Siria, de Damasco y de otros lugares y los pusieron en Samaria, para que no haya solamente judíos. Entonces ellos, escuchándolo a los judíos, empezaron desde esos días a ofrecerle sacrificios a Dios y a buscar a Dios. Pero fíjense, Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos, vuelve a usar la palabra Yahad, solo nosotros, el Señor nos separó a nosotros para hacer esto. ¿Está bien? O sea que está marcando una separación con el resto de los pueblos. Yahad. Nosotros solos le edificaremos al Señor, nuestro Dios, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Yo quiero que ustedes vean cómo el Señor constantemente está marcando una separación entre su pueblo y los pueblos circunvecinos que tenían otras costumbres, que tenían otras culturas y que adoraban a otros dioses. Y tenemos que entender que por esta razón, por la cual Dios los separaba, los apartaba, los alejaba, los aislaba de los otros pueblos,
para que ellos no caigan en idolatría. Primero, para que no caigan en idolatría. Allá, cuando leímos en Deuteronomio. Y ahora ya también como una cuestión racial, el Señor le decía, no se mezclen con ellos, no se emparenten, no tomen parentela con ellos. Y entre los que querían ayudar a Israel, ¿saben quiénes estaban? Sanballat, de Samaria, Gesem, el árabe, y Tobías, el amonita. ¿Sí? Eran 3 pueblos que estaban en contra de Dios y Dios sabía que estaban en contra de ellos. Vivían entre los judíos. Vivían en el mismo lugar donde ellos estaban. Pero su corazón no estaba hacia el Dios de Israel, sino que su corazón estaba hacia sus propios dioses. A los dioses a los cuales ellos habían alabado y adorado siempre. Como ahora habían encontrado otro que parecía un poquito más poderoso que los anteriores, entonces también lo empezaron a adorar a Dios, a Elohim. Pero eso no hacía que dejaran sus prácticas anteriores. Entonces vamos a ir ahora sí a Esdras 9. Vamos al capítulo 9 y vamos a leer de los versículos desde el 1 hasta el 2. Y dice, es Esdras confesando lo que había pasado con el pueblo de Israel. En Esdras 9, 1 y 2 dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado, no se han apartado de los pueblos de la tierra. Yo quiero que vean acá, que presten mucha atención, porque dice, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, hasta ahora los mismos de antes, no habían obedecido a Dios en separarse de ellos. Pero fíjense que acá Dios empieza a ampliar el círculo, porque todavía era una cuestión étnica y era una cuestión territorial. Pero ya mete, miren, a los amonitas, a los moabitas, a los egipcios y a los amorreos. O sea, ya no era solo el territorio de Canaán, ya abarcaba mucho más, abarcaba toda la zona noroeste, por encima de lo que era Canaán, y abajo llegaba hasta el sur, hasta Egipto. Y Dios les dice, apártense de ellos. Dice, porque, ¿saben qué han hecho estos hombres? O sea, se refiere al pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, dice, han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, no había otra palabra aparte de linaje, que tenía que ver con simiente. Es decir, la semilla que tenía que ser santa se ha corrompido con los pueblos que están alrededor. El linaje santo, la simiente santa, ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y la de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, muestra cómo, a pesar de que el Señor les había encomendado que se separaran de todos los pueblos circunvecinos, Israel no había obedecido. Todo lo contrario, se habían mezclado con los pueblos de la tierra. Cualquier parecido con la realidad actual es una mera coincidencia. Fíjense que después, en Esdras 9, del 12 al 15, ahí si dan vuelta a la hojita nomás, ahí nomás la tienen, dice, el Señor les sigue mostrando la necesidad de separarse de esos pueblos para no caer en idolatría. Y les dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás ni su paz ni su prosperidad, porque la paz y la prosperidad que ellas tienen se la dan sus propios dioses.
Vos no busques la prosperidad que ellos tienen, ni la paz que ellos tienen. Esperá en la prosperidad y en la paz que yo te voy a dar, les decía el Señor. Para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra. Cuando dice fuertes, quiere decir firmes, decididos, no volviendo atrás. Y la dejéis por heredad para vuestros hijos para siempre. O sea, amados, yo quiero que esta noche entendamos, lo que nosotros hagamos en este tiempo es lo que nuestras generaciones van a recibir. De acuerdo al compromiso, de acuerdo a la separación, de acuerdo al servicio que nosotros tengamos al Señor nuestro Dios en este tiempo. Así va a pasar con las generaciones que vengan. Y ha aumentado. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, porque los tendría que haber destruido, sino que nos diste un remanente como este. Saben, hermanos, en todas las congregaciones y en todos los tiempos en Israel, siempre hubo remanente. Siempre hubo un remanente escogido. Siempre hubo un grupo que se tuvo que sacrificar por los demás. Siempre hubo un grupo que tuvo que vivir metido en el desierto. Siempre hubo un grupo que tuvo que ser metido en la cueva de los leones. Siempre hubo un grupo que tuvo que ser llevado al horno de fuego, mientras el resto del pueblo esperaba afuera. Y cuando, por ejemplo, Israel obtenía una gran ventaja, porque había una gran victoria, porque había algunos que se habían sacrificado, entonces ya después todo el pueblo venía contento a recoger el botín. Tan parecido al día de hoy. Por eso es que todos, hermanos, todos tenemos que tomar compromiso con las cosas en las cuales estamos relacionados con el Señor. No tenemos que dejar en las manos de 4 o 5 todo el privilegio que Dios nos quiere dar a todos. Cada uno de nosotros tenemos que decir, no, yo también quiero parte. Yo quiero parte de ese privilegio. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de las memorias por lo que hice en la obra del Señor. Por lo que hice en la casa donde Dios me puso. Como aquel hombre del plantío de lentejas, ¿verdad? Él dijo, a mí nadie me va a quitar mi privilegio. Pero qué lindo si en vez de ser uno solo, pobre, ¿no? Uno solo, que la espada se le tuvo que pegar a la mano por la sangre de los enemigos, porque estuvo toda la tarde y toda la noche peleando contra los filisteos. Cuando qué fácil hubiera sido que fueran 15 o 20 los que hubieran peleado esa lucha. Pero a veces Dios necesita de ese uno, de ese valiente de David, de ese vencedor, de ese hombre o de esa mujer que va a llevar liberación, que va a llevar sanidad, que va a llevar santidad, aunque tenga que sacrificar su vida. Porque dice en Hebreos 11, hay muchos que apagaron fuegos impetuosos, que conquistaron ejércitos, que cerraron boca de leones, pero otros no. Otros fueron perseguidos, otros fueron humillados, otros fueron aserrados, partidos por la mitad. Otros anduvieron errantes en el desierto. Pero si no hubiera esos hombres, no habría victoria para el reino de los cielos. Así que no tomes las cosas de Dios como un trabajo pesado, sino como un privilegio que Dios te da para servir a su pueblo. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escapar? Oh Señor Dios de Israel, Elohim, tú eres justo. Puesto que hemos quedado este remanente que ha escapado como en este día,
El Señor se guardó ese remanente. El Señor está mirando tu corazón esta noche, ¿sabes? El Señor está mirando si en vos hay el mismo corazón de Noé. ¿Saben? 100 años haciendo el arca. No se quejó. No dijo los demás no hacen nada. Nadie me viene a ayudar. No. Para él era un privilegio hacerlo. Él estaba tan gozoso y tan contento que encima decía cada día, gracias Señor porque me diste el privilegio de poder formar parte de tu plan, de tu diseño y de tu propósito. Ay de aquellos, siervos malos y negligentes. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos? A los que trabajaron, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mas tú, siervo malo y negligente, no cumpliste la tarea que yo te di. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Separados, apartados, para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y ahora vamos a saltar unos cuantos siglos más. Y ahora vamos a llegar al tiempo de los macabeos en Israel. Y entonces acá ya se plantea un problema mucho más grave, porque aparece en escena un personaje que se llama Alejandro Magno. Y Alejandro el Grande, porque eso significa magno, fue una persona demasiado especial, porque conquistadores hubo muchos. ¿Sí? Como nosotros leímos de Ciro, el rey persa, como leímos de Nabucodonosor, como leímos de Sarjadón, y como leímos de tantos conquistadores. Pero en el caso de Alejandro Magno es totalmente distinto, porque todos los conquistadores hasta antes de Alejandro Magno conquistaban territorios, conquistaban tierras, y no se metían con la gente que conquistaban. Les dejaban que ellos sigan teniendo su Dios, les dejaban que ellos sigan teniendo su cultura, les dejaban que ellos siguieran teniendo sus pensamientos. Pero cuando llegó Alejandro Magno cambió todo, porque él no solo conquistó tierra, fíjense que un hombre tan osado, no voy a decir por quién, ustedes imagínense, que en 10 años conquistó toda la tierra, casi toda la tierra conocida en ese entonces. Conquistó todo lo que era conocido de Europa, conquistó todo lo que era conocido de Asia y conquistó gran parte de África. En 10 años. Hoy, si nosotros fuéramos en avión, tardaríamos horas en recorrer todo el territorio que fue conquistado por Alejandro el Grande, por Alejandro Magno. Pero ¿qué pasó a diferencia entre Alejandro Magno y los otros conquistadores? Pasó que él, además de conquistar los territorios, introdujo ideologías nuevas en cada uno de los pueblos que iba conquistando. A ver si entendemos. Ya no es una cuestión territorial y no es una cuestión tampoco racial, sino que ya se transformó en una cuestión ideológica. Antes de llegar a Alejandro Magno, gracias Emilio, porque me hiciste acordar, vamos a ir un segundito a lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, si me lo pones por favor. En Ezequiel, el capítulo 44, versículo 9,
Y después, en el versículo 15, aquí ya el Señor está hablando del nuevo templo que se iba a erigir. Ya no estaba hablando ni del templo de Salomón, ni del templo de Zorobabel, ni del templo de Herodes. Estaba hablando del templo eterno que se iba a levantar, es decir, de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén que va a venir, ¿no? Entonces, da todas las medidas, dice cómo se la va a hacer, todo, pero fíjense que hay algo muy especial que marca el libro de Ezequiel y es la separación. De nuevo, la separación, la santificación, el apartamiento que hace Dios con estos hombres. Y en Ezequiel 4 dice quienes no van a poder estar en ese lugar y en ese templo, quienes no van a poder ministrar. Y dice, así ha dicho el Señor Dios de Israel, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón y de carne, podrá entrar en mi santuario de todos los hijos de extranjero que están entre los hijos de Israel. No alcanza que estés en un lugar. Es necesario que tengas un corazón hacia Dios. Podés estar camuflajeado en medio de un lugar y hasta tener la forma, porque los hijos de extranjeros que llegaban a Israel, ellos trataban de parecerse a los judíos, trataban de imitarlos, pero no eran. Una cosa es imitar, otra cosa es ser. Una cosa es esforzarse, otra cosa es haber nacido. Una cosa es intentar hacer algo y otro es tener una nueva naturaleza para hacerlo. Pueden estar entre nosotros, pero no son de nosotros, como decía el apóstol Pablo. Y en el versículo 15 dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos sí se acercarán para ministrar delante de mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, y yo voy a aceptar todos sus sacrificios y todas sus ofrendas y todos sus holocaustos. Así como el Señor, mirando el corazón un día de Abel, aceptó su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Entienden, hermanos? Hay una separación. Dios provoca una separación. Dios provoca un apartamiento. Dios aísla. Dios santifica. Volvemos ahora, gracias Emilio, volvemos ahora a Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno no solo llegó con una fuerza muy superior a todos los ejércitos que habían en ese momento. Él trajo tres cosas que produjeron un problema terrible en la ideología y en la identidad de Israel, de todos los pueblos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa Israel. Le complicó la vida con su identidad. Porque él trajo tres cosas. Él trajo el helenismo. El helenismo es el espíritu griego. Él trajo el humanismo y él trajo, a ver si se acuerdan de esta palabra, el ecumenismo. Vamos a ver qué significa ecumenismo. Es muy interesante esto. Ecumenismo viene de la palabra griega oikouménicos. Oikouménicos. Oiko significa doctrina. Y uménicos significa el pueblo que está en la casa. Es decir, es una doctrina para todo el pueblo de la tierra. ¿Saben cómo más se llama al ecumenismo? Se lo llama globalización. ¿Saben más cómo se llama al ecumenismo? Se lo llama nuevo orden mundial. ¿Saben más cómo se llama el ecumenismo? Se llama la nueva normalidad. Entonces, cuando Alejandro Magno trajo todo esto,
a Israel. Hubo un problema terrible entre los israelitas pobres. ¿Por qué? Porque él trajo el concepto de globalización. Entonces, no necesitabas nacer en Atenas para ser griego. Con que vos pienses como griego, sientas como griego, hables como griego y vivas como griego, eres griego. El espíritu helénico, el espíritu griego, el espíritu humanista, el espíritu globalizador estaba dentro tuyo. Somos todos iguales. Mentira. Entonces, desde el norte de Europa hasta el sur de África, si vos hablabas griego joiné, podías pasar por todos esos lugares y todos hablaban ese idioma, porque los griegos lo implementaron. Es decir, los griegos lo que hicieron no solo fue conquistar a las personas, metieron su cultura, el espíritu griego, metieron su cultura en las personas. Por ejemplo, hoy en la Argentina, vos te querés comer una hamburguesa en McDonald's, no necesitas irte a Nueva York, aunque sean estadounidenses. Vos la comés acá, porque está globalizado. ¿Entiendes? Entonces, esa globalización lo que quería hacer era hacerle perder, porque todo siempre contra Israel. Le quería hacer perder a Israel identidad, le quería hacer perder a Israel ese sentimiento que Dios había puesto de separación, de santidad, de apartamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense qué complicado que empezó a ser. Tan complicado fue que en esa época, en esa época nacieron 3 corrientes políticas en Israel, a las cuales algunos llamaron sectas. Y les voy a comentar lo que dijeron en aquella época 2 personajes de la época, un filósofo griego y un historiador hebreo. Y el filósofo griego se llamaba Filón y Josefo era el investigador romano, digamos, ¿no? Dice, para esa época existían 3 sectas o corrientes políticas, vamos a decir mejor, porque si no parecería sectarismo, ¿verdad? 3 sectas judías que opinaban diversamente sobre los problemas que Alejandro Magno les había causado dentro de su cultura. Estaba la de los fariseos, la de los saduceos y la de los esenios. Los fariseos decían que algunas cosas, no todas, se deben al destino o a la predestinación, ¿verdad? Otras dependen de la voluntad de la persona que se cumplan o no. Los esenios afirmaban que todo es predestinación. En cuanto a los saduceos, ellos suprimían el destino, diciendo que el destino no existe ni es nada, y que no interviene para nada en ningún asunto, sino que todo está sometido a nuestro libre albedrío y arbitrio. De modo que somos autores tanto de los bienes como de los males que nos acontecen por nuestra propia imprudencia. Tremendo, ¿no? En un pueblo que no estaba dividido, en un pueblo que en sí todos servían al mismo Dios, de repente, al entrar esta corriente griega, helenística, humanista, griega y globalizadora, hace que el mismo pueblo se divida y que varios empiecen a opinar de manera distinta. En otra parte dice, el mismo autor, ¿no? Dice, y no, hablando de los israelitas, y no sin una noble descendencia, está la Siria palestinense.
habitada por la populosísima raza de los judíos. Algunos de ellos, algunos nada más, ¿no? Los que se separaban, reciben el nombre de esenios. Y su número ya excede los 4.000. Su nombre se relaciona, en mi opinión, aunque no con una forma pura de la lengua griega, con la palabra kadosh. O sea, los verdaderos santos, los verdaderos apartados, los verdaderos separados. Pues son los adoradores más notables de Dios, y no mediante sacrificio de animales, sino por su resolución de mantener sus pensamientos en armonía con lo sagrado. Esenio, ¿saben qué significa la palabra esenio? Esenio significa hacedores, o bien los que hacen. Y ellos decían, si la Torá lo dice, nosotros lo hacemos. Ahora nosotros, digamos los esenios de esta época, podemos ser fariseos, ¿no? Peor, podemos ser saduceos, dentro de las iglesias, ¿no? Dentro de las iglesias podemos ser saduceos y creer que Dios no tiene nada que ver en el asunto y que todo depende de lo que yo haga o deje de hacer. Que yo soy el arquitecto de mi propia vida y Dios no tiene nada que ver en el asunto. Puedo ser fariseo, puedo volverme un religioso y algunas cosas sí acepto que vienen de Dios, pero no, las otras ya no. O puedo ser esenio y creer que todas las cosas provienen del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay ningún asunto que le sea oculto a nuestro Rey. Nosotros ahora ya no decimos si la Torá lo dice, nosotros lo hacemos. Nosotros decimos, si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hará. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hace. Entonces, hubo una terrible separación entre estas tres corrientes políticas israelitas, o sectas, como las llamaron después, más adelante. Fíjense qué impresionante, que los judíos tuvieron que apartarse. Muchos de los esenios sufrieron particularmente tres cosas. Se las voy a decir. Soledad, rechazo, aislamiento. Soledad. Tenían que apartarse de los poblados porque no los aceptaban. Rechazo. Continuamente se burlaban de ellos y decían, no, lo que pasa es que estos llevan al extremo las enseñanzas de Dios y ya no entienden en realidad lo que tienen que hacer, sino que se sobrepasan, van más allá, como si alguien pudiera ir más allá de lo que Dios quiere de uno. Y aislamiento, ¿sí? Y yo siempre digo que la autoridad, ya sea espiritual, ya sea humana, de lo que sea, siempre produce soledad, ¿saben? Así que si vos le estás pidiendo a Dios que te dé autoridad espiritual, sabe muy bien que muchas veces te va a provocar soledades, muchas veces te va a provocar rechazo, muchas veces te va a provocar aislamiento y muchas veces te va a provocar incomprensión. El resto no te puede entender. No te pueden entender. Sí, pero ¿cómo vas a hacer eso? Es demasiado. ¿Para qué ya tanto? Así piensan los religiosos y así piensan los fariseos. Algunas cosas vienen de Dios, no, otras. Mientras que el Señor decía, separados de mí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Y si alguno de ustedes
No aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijo o hija. Entonces ustedes no pueden ser mis discípulos. Entendiendo por aborrecer, poner en segundo lugar, primero a Dios, en segundo lugar, el resto. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo va a encontrar el punto débil de tu vida y allí va a atacar. Ahora, lo llevemos a la actualidad. Empezamos con Noé. Muchos años antes de Jesús y antes de nosotros. Seguimos con el pueblo de Israel en Persia, cuando Esdras y Nehemías vuelven de la cautividad de Babilonia. Seguimos, después vimos lo que va a ser el gran templo de Dios, la Jerusalén celestial, ese templo eterno, no hecho de manos humanas, sino que eterno y edificado por el artífice y arquitecto que es Dios. Templo donde solamente van a poder servir aquellos que se hayan separado para servir a Dios y para vivir para Dios. Después hemos pasado por la época la época de Alejandro Magno, cuando Alejandro Magno se metió y quiso globalizar toda corriente griega y helenística para de esa manera perturbar la ideología y el pensamiento hebreos. Así como el mundo hoy quiere perturbar tus pensamientos, quiere globalizarlo todo, el nuevo orden mundial, la nueva normalidad. Socorro, Dios, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender, Señor. La trampa, la artimaña que está utilizando el diablo en este tiempo para confundir a tu pueblo. Para que tu pueblo caiga en el humanismo. Para que tu pueblo caiga en el intelectualismo. Para que tu pueblo caiga en la psicología espiritual. Qué gracioso. Si es psicología, no es espiritual, pero bueno, no importa. Hay algunos que lo llaman así, le dan otros nombres también, pero los vamos a obviar por ahora. Cuidado. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo. No me estoy pasando de hora, no, estamos bien. Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. En el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, desde los versículos 7 hasta el versículo 10. Y ¿saben qué, hermanos? Yo no tenía preparado este tema para hoy. Yo hoy le iba a hablar de los valientes de David. Pero el Señor me empezó a hablar de todo esto. Me empezó a mostrar y me dijo, decirle a mis pueblos que no caigan en el engaño del helenismo, del humanismo, del intelectualismo, ni de la globalización. Porque hacia ahí Satanás va llevando al mundo. El mundo va caminando sin darse cuenta hacia la globalización y hacia el cumplimiento de todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir en los tiempos del fin. Así que es muy bueno que nosotros abramos los ojos y entendamos, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es necesario que despertemos, hermanos. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, Pablo tuvo que pelear contra Pedro. Pedro, el hombre que tenía que llevar el rebaño de Dios. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas.
Y sin embargo, Pedro se iba detrás de los judíos, se iba detrás de los judaizantes, cuando ellos llegaban y dejaba solo a los gentiles. Y Pablo se enoja con Pedro y le dice, sos digno de que te den una paliza, ve, traído al castellano actual. Pero fíjense lo que decía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre que había sido separado por Dios para su servicio y que había sido instruido directamente por Jesucristo 3 años en Arabia. Dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Cuidado, mi amado, se te está metiendo el helenismo dentro del evangelio, se te está metiendo el humanismo dentro del evangelio, se te está metiendo la psicología dentro del evangelio. Cuidado. Se te está metiendo la globalización. Lo único que falta es que se te meta el satanismo dentro del evangelio. Dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes les hemos dicho, también ahora se los repito, si alguno les predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Están saliendo, hermano, tantas doctrinas que te hablan del alma. Están saliendo tantas doctrinas que te hablan de la felicidad, del sentirte bien, que lo único que te falta es que te digan, mira, no importa si lo serví o no a Dios, es lo mismo. Con tal que vos y tu entorno esté todo bien, un buen trabajo, una linda familia, unos cuantos amigos, unos lindos viajecitos. Total, si no lo serví a Dios, no importa. Cuidado, hermanos. Cuidado con lo que escucha. Porque hay voz de alboroto, hay voz de templo y hay voz de Dios. Si todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Podés ser popular? Sí, puede ser que vos le llegues a la gente, pero no sacrifiques a Cristo para hacerlo. No sacrifiques el compromiso, no sacrifiques la esencia, no sacrifiques la vid, empezando a tener savia o nutrición de otra fuente que no sea la raíz de Dios. Segunda de Corintios 6, del 14 al 18. Ya estamos terminando. 10 cuartos más o menos vamos a terminar. No os unáis, o sea, separaos, apartaos, ¿sí? Aislaos, como si fuera un virus. El COVID-19 es un niño de pecho al lado del mundo. El COVID-19 lo único que puede hacer es matar tu carne, como mucho, en el peor de los casos. El sistema implantado por Satanás quiere matar tu alma y quiere matar tu espíritu. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿Sí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial?
¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Y les vuelvo a decir, dentro de las iglesias está lleno de incrédulos. Uno cree que porque están adentro de la iglesia, qué bárbaro, qué creyentes que son. No, no son nada creyentes. Viven quejándose. Entonces, creyente es alguien que le cree a Dios. Eso es lo que significa, no en Dios, ¿no? Sino a Dios. Cree lo que Dios dice. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, vos, Matilde, Silvina, Javier, Vilma, vos sos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 17 y 18, poneme. Por lo cual, salid en medio de ellos, apártense de los mundanos, te está diciendo, apártate de los no creyentes. No dice apártate de los que están en el mundo afuera, aún de los que están adentro si no son creyentes. Porque no te llevan a una vida de santidad en Dios, de separación. Al contrario, cada vez te van alejando más del Señor y te empiezan a plantear cosas que a vos ni se te habían ocurrido, ni te habías imaginado pensar en cosas así. Sin embargo, te la metieron en la cabeza, la escuchaste, empezaron a darte vuelta. Y ahora, tu ideología y tu identidad como creyente está alterada. Y entonces tenés que volver a Dios y dice, salid en medio de ellos y apartaos, corred. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo vimos en Noé, lo vimos en el pueblo de Israel, lo vimos en los que estaban volviendo de Babilonia, lo vimos en el remanente fiel. Lo vimos en los macabeos. Los macabeos se dejaron matar. Saben que el griego más terrible que hubo y que trató de destruir, porque ahí recién en Grecia empezó la persecución religiosa contra los judíos que eran fieles. El peor de los griegos que hubo se llamó Epífanes Antíoco. Y vino en contra de Israel y para destruir toda la ideología israelí. Fue y sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Satanás está determinado a destruir a los fieles de Dios. Está determinado a destruir a los creyentes. Y encima vienen de otro lado y te dicen, ¿y no te sentís solo? ¿Y no te sentís aislado? ¿Y no te sentís rechazado? Mientras Dios no me rechace, mientras Dios no me aísle, y mientras Dios sea mi compañía, ninguna otra cosa me interesa. ¿Será? No voy a volver atrás. ¿Será? Dios es todo para mí. ¿Será que Dios es todo para vos? ¿Estás seguro? ¿O te están empezando a meter ideas raras que están haciendo que Dios ya no sea todo para vos? Segunda de Timoteo 4. Ya vamos terminando. Segunda de Timoteo 4, capítulo 10. El apóstol Pablo, realmente un hombre de Dios, hecho y derecho. ¿Sí? El apóstol Pablo, un hombre que sirvió a Dios hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Emilio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 10
Yo lo voy a leer un poquitito antes, yo lo voy a leer desde el versículo 7, es solo para entender qué es lo que hizo el apóstol Pablo y qué era para Pablo el cristianismo. Él dice, he peleado, en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No habla de ninguna otra cosa. No habla de los amigos, no habla de los familiares, no habla del trabajo, no habla de nada. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, o sea, a causa de eso, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en el versículo siguiente, que es el 9, le dice, procura, Timoteo, venir pronto a verme. Versículo 10, porque Demás era un personaje, ¿no? Un hombre que estaba al lado de él, un discípulo de él. Demás me ha desamparado. Aquí dice, amando este mundo. En otras versiones dice, escuchando doctrinas diferentes. ¿Eh? Demás me ha desamparado, amando este mundo. Y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Me quedé yo solo. Después, en el mismo 2 de Timoteo 4, porque es como que aquí le está enseñando a su discípulo predilecto, a su hijo en el espíritu, que era Timoteo, le está enseñando el apóstol lo que iba a pasar. 2 de Timoteo 4, 14, dice, Alejandro, el calderero, este no es ni Magno ni Pedraza, Alejandro el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague, aquí dice conforme a sus hechos, y en la otra versión dice, el Señor le pague conforme a las cosas que me hizo. Tremendo, ¿no? O sea que recoja su siembra, no lo está maldiciendo Pablo. Pablo está diciendo que recoja lo que sembró. Tenemos que Demas se fue Crescente, se fue Tito, se fue Alejandro. Guárdate, tú también, de él, de Alejandro. Guárdate, no le escuché lo que te diga. Pues en gran manera se está oponiendo o se ha opuesto a nuestras palabras. Está tergiversando el Evangelio. En mi primera defensa del Evangelio, ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. 17 y 18, pero qué hermoso. ¿Sabe qué puede ser que te dejen solo en el servicio? Nunca vas a estar solo. Si lo estás haciendo de corazón y no por habértelo autoimpuesto o porque alguien te lo haya impuesto, si lo estás haciendo porque Dios te dijo que lo tenés que hacer y en tu corazón está llevarlo adelante, fíjense lo que va a pasar. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Te va a multiplicar la fuerza, va a valer por 100, no por 1, por 100 va a valer. Y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación, aunque se borraron todos los demás. Y todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo solo miraba a Dios. Al apóstol Pablo solo le interesaba agradar a Dios. Podríamos seguir hablando. Incluso tengo bastante más para hablar. Pero lo voy a dejar ahí. Uno por la hora y otro porque creo que Dios ya dijo lo que tenía que decir. Así que les voy a pedir ahora que cierren sus ojos. Así buscamos en oración al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Padre Santo, te bendecimos, Dios. Te exaltamos, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor y la alabanza por siempre. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Tú eres mi dalleno. Señor, no permitas que caigamos, no permitas que nos desalentemos, Señor. No dejes, Señor, que saquemos los ojos de ti y miremos a la tormenta, Señor. Padre, no nos dejes, Señor, que nos alejemos de ti, Jesús. Así, Padre, como los discípulos, Señor, aquella vez, cuando rodeados por aquella terrible tormenta, ¿saben? No era una tormenta, no era un efecto de la naturaleza, era un demonio el que estaba provocando esa situación. O sea, que los 12 estaban rodeados de tinieblas. Empezaron a escuchar el sonido de los truenos. Empezaron a ver los relámpagos en el cielo. Empezaron a escuchar el rugido del mar. Escucharon lo que no tenían que escuchar. Vieron lo que no tenían que ver. Se dieron cuenta que el viento les era contrario. Ellos, a pesar de que remaban y se daban con todas sus fuerzas, no avanzaban. Porque el viento les era contrario. ¿Te está pasando así en tu vida? ¿Sentís como Elías? ¿Solo yo he quedado? Yo soy el único que no doblé mis rodillas ante Baal. Señor, ayúdanos a cobrar ánimo, Señor. A que redoblemos nuestro esfuerzo y doblemos nuestras rodillas hacia ti, Jesús. A que ayunemos y busquemos tu presencia, Señor. Porque el diablo con sus artimañas, lo único que quiere hacer es confundir nuestra identidad y nuestra ideología. Así que, Señor, venimos delante de ti hoy. Yo te pido, Padre, que en verdad tú seas sellando, Señor, esta palabra. A veces los predicadores, te debe pasar Fede, te debe pasar Luciano, te debe pasar Ezequiel. Decimos, y vale la pena seguir predicando, cuando tal vez mañana ya ni siquiera se acuerdan de lo que dijimos. O si van a tomar nada más que la parte que les guste y la parte que no les guste la van a desechar, no porque sea mala, sino porque no les gusta. Pero, ¿sabes? Si todavía tratáramos de agradar a los hombres, ya no agradaríamos a Dios. Así que, Señor, yo en esta noche te pido, Espíritu Santo, que tú levantes muchos Noé. Señor, que tú levantes muchos Zorobabel, que levantes Esdras, que levantes Nehemías. Levanta en medio de tu pueblo profetas como Ezequiel, hombres, mujeres, como dice en el libro de Hebreos, de los cuales el mundo no era digno.
No los entendía. Levanta macabeos que luchen por ti. Levanta esenios. Estamos viviendo, Señor, tiempos difíciles. Porque no es una persecución física, no es una persecución territorial y no es una persecución étnica. Es una persecución intelectual, es una persecución ideológica, es una persecución de identidad. Y muchos ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos bombardean. Por eso, Señor, trae fidelidad a tu pueblo. Trae lealtad a tu pueblo. Trae nobleza a tu pueblo. Levántanos como escuderos en tu reino, Señor. A ti te damos toda la gloria. A ti te damos, Señor, toda la honra. A ti te damos todo el honor. Y a ti, Señor, te damos todo el poder. Tú eres merecedor, Señor. Tú eres merecedor de nuestro amor y de nuestro agradecimiento. Si no fuera por ti, nada seríamos, Señor. Prepáranos, Señor, para de verdad ser tus discípulos y para hacer la obra que tú nos has encomendado, Rey. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.